Aleluya. Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa tarde, noche ya. Vamos a iniciar en esta hora con este tiempo de presentación del mensaje del Señor, hermanos. Y vamos a hacer una oración a Dios. Vamos a pedirle que nos ayude en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, estamos hoy, Señor, reunidos aquí para darte la gloria, para darte la honra, Señor, para exaltar tu nombre y reconocer que no hay otro Dios tan grande como tú. Gracias, Señor, por esta bondad infinita que tienes para con nosotros. Te suplicamos, Señor, que nos ministres en esta noche. Que tu gracia, Señor, sea con nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea con nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que pongas en nuestros labios palabra tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, tenemos algunos detalles ahí con la computadora. Y vamos pues a entrar a la palabra del Señor. Vamos a hablar acerca de un tema muy, pero muy interesante. Hemos estado hablando acerca de ello durante todo estos días. Hemos estado hablando, hermanos, acerca de el preludio al día del Señor, es decir, todos los acontecimientos que van a ocurrir antes de la gran tribulación. Entonces, es un tema verdaderamente importante, hermano, necesario que la iglesia pues se empape de estos temas y que podamos ir conociendo, hermano. Yo no soy un experto en la escatología, tampoco considero ser, hermanos, alguien que tenga esa capacidad, ¿verdad? Pero creo que el Señor me llamó para predicar su palabra y que Él, al igual que a Daniel, hermanos, le dio la sabiduría y le dio la revelación. Creemos, hermanos, que poniendo nuestro interés, el Espíritu de Dios va a ayudarnos y lo hemos pedido con todo nuestro corazón. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia, hermanos, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Esto lo hemos estado repitiendo constantemente y dice la Biblia: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, hermanos, aquí nos dice que nadie nos engañe, porque no vendrá el gran día o el día del Señor, hermanos, o sea, la gran tribulación, sin que primero venga la apostasía. Entonces, primero va a venir la apostasía y enseguida va a venir, hermanos, la revelación del hombre de pecado. Entonces, vamos a ver esto en una línea de tiempo. Lo hemos estado explicando, pero ya ahora, ¿verdad?, lo vamos a poner así, nada más la imagen. En esta línea de tiempo encontramos, hermanos, que ahora mismo se está llevando a cabo en el mundo un movimiento que se le ha llamado el movimiento de la ventana de Overton, y que nosotros nuestro pastor le ha llamado el antiarrepentimiento. Es decir, que es lo contrario a un cambio de mentalidad, hermanos. Lo que pretende esta ventana de Overton es, hermanos, hacer que el mundo acepte, ¿verdad?, lo impensable, lo aberrante, lo desagradable a Dios sea legalizado y sea aceptado, hermanos, en la sociedad. Entonces, de ahí viene la turbación, que dice la Biblia: ni os alarméis. No os alarméis. Entonces, dice: ni por espíritu, ni por carta, ¿verdad? Y luego de eso habla de apostasía. Luego de apocalipto, que es la manifestación del anticristo. La parucía, que es el arrebatamiento, es la venida de Cristo en secreto, en donde se va a llevar a cabo el bimá de Cristo, que es el tribunal de Cristo, donde va a ser juzgada la iglesia. Los que sean aprobados serán arrebatados y llevados a las bodas del Cordero,
mientras que los que son reprobados van a ser alejados, avergonzados, y tendrán que lavar sus vestiduras en la gran tribulación, en el día del Señor. Pero antes de ello está la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación. Entonces, aquí tenemos una flecha roja que apunta hacia la apostasía, que es el punto que hemos estado hablando estos días. Pero, hermanos, hablando de la apostasía, la apostasía no es un hecho no es algo que llega así de pronto, sino que es un proceso, ¿verdad? Yo no soy médico, pero entiendo que antes de que una persona sea declarada con cáncer, pasó 2 etapas antes del cáncer. Es decir, por ejemplo, parece que es la displasia y la metaplasia. No soy doctor, por eso decía, pero si en la primera etapa se logra detectar el cáncer, entonces es curable. Entonces, hermanos, aquí el proceso de la apostasía es una operación de error que se va y se está gestando, hermanos, a nivel mundial sobre la iglesia, con el propósito de alejar a la iglesia, hermanos, de la adoración, del servicio a Dios y de creer en Dios. Entonces, la apostasía comienza, hermanos, tiene 3 etapas. La primera, que tiene que ver relacionándolo con con el tabernáculo de Moisés, o el antitabernáculo de Moisés, el antiatrio, hermanos, el antisanto y el lugar antisantísimo. Es lo contrario, pues. Entonces, en esto se encuentra, hermano, esto es para ilustrar, hermanos, lo ocupamos de manera didáctica. Entonces, en la primera faceta de involución se encuentra la herejía, y en esa herejía hay 2 tipos de herejía: la carnal, que es un concepto humano. Alguien, hermanos, conceptualiza una idea y cree que es una doctrina, o cree que es, hermanos, una enseñanza, y la empieza a enseñar, pero resulta que la fuente no es la Biblia, sino son sus propias concupiscencias, sus deseos. Entonces, si eso continúa, hermanos, entonces pasa a la herejía espiritual, la cual es apoyada por espíritus, es decir, por demonios. Y luego, hermanos, cuando esto sucede, entonces se pasa a la blasfemia, que es la segunda faceta, el lugar antisanto, que es la blasfemia. Y, hermanos, aquí se encuentra, usted sabe que hay blasfemias perdonables y blasfemias imperdonables. Bueno, la que conocemos es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es la imperdonable. La blasfemia la blasfemia perdonable es la que se hace contra el Padre, contra el Hijo, contra el tabernáculo de Dios, contra los hijos de Dios, contra un ministro, contra los padres, ¿verdad? Pero la blasfemia imperdonable es contra el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, viene luego la blasfemia, la tercera faceta, que ya es la apostasía y que está en el lugar antisantísimo. Es la involución total, hermanos, de una persona que ha conocido a Cristo. Y ahí hay reversible y hay irreversible. Por ejemplo, Pedro negó a Cristo. Primero lo negó. En su segunda negación, negó y maldijo. En la tercera, negó y blasfemó. Entonces, de ahí encontramos, hermanos, las 3 negaciones de Pedro, que hay que acercarle el zoom. Hay que acercarle un poquito más la lupa para poder ver, hermanos, cómo fue involucionando el apóstol Pedro, pero se arrepintió. En caso contrario, hermanos, en la apostasía irreversible, Esaú, hermanos, procuró con lágrimas
que su padre se arrepintiera. Porque, hermano, quiero decirle que Esaú no se arrepintió. No fue Esaú el que quería que se arrepintiera, sino que Esaú quería que su padre se arrepintiera de haber dado la bendición a Jacob. O sea que Esaú no se arrepintió. Por lo tanto, fue un apóstata irreversible. ¿Y por qué apóstata? Porque, hermanos, él rechazó la primogenitura, la bendición de la primogenitura, que es, hermanos, una figura de la salvación. Y Judas también, hermano, apostató, pero no se arrepintió, nada más sintió remordimiento. Y el remordimiento, hermanos, es solamente un sentimiento, no es arrepentimiento. Y el pueblo de Israel, hermano, ¿qué diremos? Diría el apóstol Pablo. ¿Y qué diremos del pueblo de Israel? Una parte del pueblo de Israel apostató en el desierto, se alejó del Señor y empezó a blasfemar contra Moisés y contra Dios, y quedaron postrados en el desierto porque su apostasía fue irreversible. No se arrepintieron. Entonces tenemos tres facetas antes de llegar a la apostasía, o dos: herejía y blasfemia. El día de ayer estuvimos hablando, hermanos, de algunos puntos acerca de la herejía. Yo invito para que busque este tema, hermano, allá en nuestra página de Facebook, y nos busque como Ministerios Viva la Familia, y también búsquenos en YouTube como José M. Suárez. José M. Suárez, Ebenezer Cunduacán. Amén. Bien, ahí la hermana Lidia lo va a poner para que nos ayude ahí. La página en Facebook es Ministerios Viva la Familia. La primera letra es mayúscula de cada una de ellas. Y en YouTube, José M. Suárez. José M. Suárez, Ebenezer Cunduacán, en YouTube. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de herejías que se dejan ver en la Biblia. Tal vez no sean todos los que se encuentran en la Biblia, pero vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, hay dos tipos de herejías: los que son producidos por la carne y los que son producidas por un espíritu, por demonios. Por eso la Biblia habla de doctrinas demoníacas. Entonces, pero hay doctrinas que son doctrinas que tienen su fuente en las concupiscencias, en la carne. Y entonces, estas, hermanos, tienen que ver con herejías grupales. Gente que se unen para digamos así, para avalar una doctrina errada. Y eso produce divisiones en la iglesia. Se llaman herejías grupales. Cada uno de estos puntos lo vamos a mencionar ahora mismo. Y también están las herejías carnales que producen sectas. Dentro de las sectas, aquí mismo la puse, hermanos, están los saduceos, que era una secta. Están los fariseos, que era otra secta. Están los filosóficos, que son otra secta. Los epicúreos, puse los epicúreos. Está mal, hermano, perdón. Esta es una herejía ortográfica. Los epicúreos. Están también los estoicos. Y se encuentran los helenistas. Y también, hermanos, los elotes. O sea que usted no puede comer elotes. Ya está, pues, hermano. Los celotes, con Z, como dicen los españoles, celotes. Entonces, hermanos, estos son sectas que son producidas por herejías carnales. Ahí la hermana Galidia lo está escribiendo para ustedes, para que puedan, ¿verdad?, tomar sus anotaciones en su cuaderno. Bien, vamos entonces, si no lo anotó, de todas maneras lo voy a ir mencionando uno por uno. Comenzamos. Segunda de Pedro 1:21, hermanos, dice: porque nunca la profecía
fue traída por voluntad humana. Y aquí se habla, hermano, cuando se habla de profecía, se habla de la Biblia, de la palabra de Dios. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, no fue por carnalidad, no fue por inspiración humana, no fue, hermanos, por que alguien comió frijoles en la noche y hermanos, y al dormir tuvo un sueño, ¿verdad? No, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí lo que nos da a entender, hermanos, es que fue el Señor el que los usó. Entonces, cuando se levantan falsos profetas, traen profecía que es dada por voluntad humana. Es decir, son producto de la carnalidad humana. Por eso es que aquí encontramos, hermanos, que la profecía nunca fue traída, hermanos míos, por carnalidad humana. Amén. Sino que, por ejemplo, los falsos profetas le dicen a las congregaciones o las personas o a personas cosas que Dios nunca ha dicho. ¡Wow! Y eso es peligroso, hermanos. Porque mire, hermanos, las profecías pueden fallar. Me refiero a las profecías que un hombre da a otro. A nosotros se nos pueden ir las patas, hermano. Y podemos dar una profecía porque nos emocionamos y pensamos que fue Dios el que nos habló. Y tal vez Dios no dijo nada, solamente nos emocionamos. Y soltamos una palabra que no fue Dios. Por eso es verdad que se nos enseña que hasta que no estemos seguros de que fue el Señor que nos habló, no demos una palabra o una profecía. Porque la palabra profética, hermanos, no se refiere a una profecía que da alguien a otra persona, sino que la palabra profética es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Ok? Que es la palabra profética más segura. Ahora, generalmente, hermanos, hay profecías falsas que son cosas que van de acuerdo a las concupiscencias de quienes las escuchan, a los deseos de ellos. Y entonces, hermanos, una profecía falsa trae para sí, para la persona que profetiza, trae destrucción, pero también trae destrucción para ministros, para congregaciones y para individuos. Un pastor, un ministro, ¿verdad? En Guatemala, alguien le llevó una profecía y le dijo que él iba a ser el presidente de esa nación. Y entonces dejó el ministerio. Hermano, quedó en último lugar en las votaciones. Y aparte de que quedó en último lugar, murió. Y yo pienso que, como dijo el Martinoli, el del fútbol, ¿dónde te vas a esconder? ¿Verdad? Cuando das una profecía y que no se cumple. Aunque hay sus detalles ahí, ¿verdad? A veces no se cumple la profecía porque la persona a la que se le está dando no la cree. Eso es algo importante, hermano, porque, bueno, no me voy a meter en ese tema, pero ya lo hemos platicado. Ahora, hablemos entonces de las herejías que son grupales, de las herejías que producen divisiones en las iglesias. Primera de Corintios 11:19, en la versión Yuneman, dice: porque es necesario hasta que herejías entre vosotros haya, para que aún los probados manifiestos se hagan entre vosotros. ¿Eso qué significa, hermano? Que en la iglesia es necesario que hayan herejías. En la iglesia es necesario que esas herejías traigan divisiones. ¿Para qué? Para que los que son probados hermanos, se manifiesten, pues, cuáles son los que son probados y cuáles son los que están reprobados. Porque las herejías, hermanos, vienen a hacer divisiones. Es amarreada la mata, es amarreado el árbol, es arandeado, hermanos, y lo que está podrido va a caer.
De manera, hermanos, que a veces el zamarreo en la iglesia es bueno, porque ahorita lo vamos a explicar, hermanos. Claro, no siempre se van los que están perdidos, los que no quieren nada, los que están mal. A veces, hermanos, se llevan entre las patas a otros que sí quieren. Pero bueno, la cosa es que hay herejías grupales, herejías que causan divisiones, hermanos. Dice primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, estaban ahí, pero no eran de la iglesia. Eso me llama la atención, hermanos, de aquella frase que dice, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Entonces, dice aquí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, que hay gente, hermano, que se va, que son como el hijo pródigo, que van a regresar. Pero hay otros que salen porque no son de nosotros y nunca van a regresar. Entonces, el zarandeo dentro de la iglesia a veces es necesario, ¿sí? Y este tiempo de apostasía, hermanos, y en esta primera faceta de la herejía, hermanos, muchos se van alejando y empiezan a creer otras doctrinas. Entonces, hermanos, viene la otra herejía, las herejías carnales que producen sectas, grupos con determinadas doctrinas individuales. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías. Eso significa, hermanos, que está dentro de la lista del fruto de la carne o de los frutos de la carne. Entonces las herejías producen sectas, hermanos. Sectas, por ejemplo, aquí puse una lista, por ejemplo, movimiento judaizante. El movimiento judaizante se caracteriza, hermanos, por querer llevar el judaísmo como lo llevan en el Antiguo Testamento. Es decir, que ellos creen en la circuncisión, en guardar el sábado, en realizar la Pascua, en fiestas judías. Incluso los varones se ponen una kipa, aquí, hermanos, como una tacita, ¿verdad?, en la parte de su cabeza, porque ellos creen, hermanos, incluso ellos dicen que el nombre de Jesús o de Jesucristo, eso no es bíblico. Y entonces dicen el Yeshua Mashiach, ¿verdad? Y ocupan mucho el hebreo, según ellos. Eso es una secta, la secta de los judaizantes. Pero hay otra secta que es la teoría de la prosperidad. El libertinaje, como los salvos siempre salvos, esa es otra secta. La iglesia emergente, la iglesia del reino ya, el ecumenismo, las corrientes filosóficas contrarias a la escritura, el humanismo y otras sectas. Eso es, hermanos, algo que vamos a ir desarrollando poco a poco. Pero vamos a comenzar con los saduceos. Los saduceos eran una secta, ¿no? Hechos 5:17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos. Entonces, la secta de los saduceos, hermanos, eran personas que tenían una doctrina errada, ¿sí? No creían en la resurrección, no creían en que habían espíritus, no creían en que había ángeles, por lo tanto no creían tampoco, hermanos, en el Espíritu Santo. Afirmaban que el sufrimiento es solo consecuencia de nuestros hechos. Entonces, esa es una secta. No creen, como decía un hermano, no creen ni en la luz eléctrica.
Y la Biblia dice, hermano, que nosotros lo que debemos hacer es creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y por qué es una secta, hermanos? Porque no creían en la resurrección. Y créanme, hermanos, que si hay algo importante en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es su muerte y su resurrección. Tremendo. Entonces es una secta. Y luego la otra, la secta de los fariseos. Hechos 15:5 menciona: pero algunos de la secta de los fariseos, miren, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Fíjense lo que le están diciendo. Los fariseos todavía existen. Son una secta. Sí, se convirtieron a Cristo y han creído en Cristo. Pero dicen, tienen que circuncidarse. Tienen que guardar el sábado. Tienen que dejar de comer puerco. Tienen que guardar la ley de Moisés. Pero hermano, la ley de Moisés no son solamente los 10 mandamientos. Son 413 ordenanzas. Y esas ninguno del pueblo de Israel la guardó, hermano. Y cualquiera que hermanos quiera dejarse guiar o regir por la ley de Moisés o por las obras de la ley, hermanos, en un punto que nada más fallen, con eso, hermanos, ya fallaron en todo. Pero la gracia es maravillosa, porque, hermanos, nosotros creemos por fe que Cristo Jesús, hermanos, es el cumplimiento de la ley, y en él todo aquel que cree será salvo y justificado por la fe. Bueno, entonces los fariseos, los grupos filosóficos. Hechos 17:18 dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Esos son, hermanos, grupos filosóficos, y lo dice específicamente la Biblia: epicúreos y estoicos. Vamos a ver qué nos dice aquí. Los epicúreos, esos hermanos daban rienda suelta a sus deseos y placeres, como los que dicen: el que es salvo siempre salva. Dicen que la salvación no se pierde, así que no importa si yo terminando el culto me echo una bailadita, ¿verdad?, para aflojar un poquito la tensión. No importa si después, ¿verdad?, si juntamente sirviéndole al Señor me echo mis cervezas, mi trago. Al fin de cuentas que la salvación no se pierde. Somos libres. Y entonces la libertad la convierten en libertinaje. Le dan rienda suelta a sus deseos. Esos son los epicúreos. Y los estoicos, hermanos, se abstenían radicalmente de la relación con el mundo, al punto de apartarse a lugares lejanos, y buscaban el sufrimiento, creyendo que con ello agradaban a Dios. Es como decir: voy a ayunar 20 días, 30 días, porque de esa manera, ¿verdad?, sufriendo, el Señor me va a responder a mi necesidad. Y entonces, hermanos, quieren hacer a Dios deudor. Le voy a pagar a Dios con 10 días de ayuno para que Él me cumpla sus promesas. Pero, hermano, escuche lo que le voy a decir. Las promesas de Dios se alcanzan por fe. ¿Oyó bien? Por fe. No es el ayuno, es la fe. La fe. Repito, la fe. Así que, hermanos, estas dos corrientes o estas dos sectas filosóficas llamadas epicúreos y estoicos, ambos mezclaban su fe en Dios con pensamiento filosófico. Y ya eso, hermanos, tiene mucho que ver con lo que vemos a diario, ¿verdad? En las predicaciones de muchos pastores, en las publicaciones de muchos ministros, que ahora, como dijo
Platón, como dijo Aristóteles, como dice fulano de tal, hermanos, y hasta Mahatma Gandhi ponen ahí, y ponen también, hermanos, a Mahoma y a tantos hombres que no fueron cristianos, pero que se les atribuyen frases célebres. Pero la iglesia no necesita frases célebres de hombres, sino que la iglesia, hermanos, es santificada, es purificada y es liberada por medio de la palabra de Dios. Eso lo dice la Biblia. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La iglesia, hermanos, está siendo santificada y está siendo limpiada por la palabra de Dios, no con pensamientos filosóficos. Estamos hablando espiritualmente. No, mi hermano, pero es que es para ilustrar el mensaje para que la iglesia lo entienda. Hermano, no hay mensaje más sencillo que el mensaje de la palabra de Dios. Eso es. Y entonces muchas veces, hermanos, podríamos estar cayendo en herejías, en enseñanzas que van contrarias a la palabra de Dios. Pero también están los helenistas. Hechos 6:1 dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas. Esos helenistas, hermanos, tenían lengua judía, o sea, hablaban judío, ¿sí? Pero tenían costumbres griegas, o sea, tenían una mezcla. Estos podrían compararse hoy en día con los que quieren mezclar la doctrina con razonamientos humanistas, con costumbres mundanas, como aquellos que apoyan, hermanos, el movimiento gay, el ecumenismo, por ejemplo. Entonces, hay hermanos, gente que dice, el ecumenismo es una manera de unirnos, ¿verdad? En lo que nos une, y respeto en aquellas cosas que nos diferencian. Pero, hermanos, eso eran los helenistas, quienes, hermanos, en su manera de hablar, se apegaban a las normas judías, pero sus costumbres eran paganas o eran griegas. Mezclaban doctrina con razonamientos humanistas, con costumbres mundanas. Entonces, esos son los helenistas. Y aquí vienen, hermanos, los celotes. Otra vez, los celotes. Allá en San Lucas, capítulo 6, verso 15, dice que entre los discípulos estaba Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el celote. Y la Biblia, en lenguaje sencillo, los llama los patriotas. Bueno, estos tenían ideas de independencia. Querían independizarse del Imperio Romano y ocupaban la violencia, ocupaban, hermanos, la agresividad. Algo parecido a los cristianos que andan, hermanos, en las marchas políticas y atacando a los presidentes y atacando a los partidos. Es algo así como un tipo de gente patriota, ¿verdad? Y que de alguna manera forman una secta. Incluso, hermanos, se dejan llevar por las emociones en cuanto a lo que es a partidos políticos. Actualmente, pues, se puede comparar también con aquellos que siguen la doctrina del reino ya. El reino ya, hermanos, tiene que ver con aquellos que dicen: necesitamos cristianos en el gobierno, que tomen las gobernaturas, las candidaturas y las presidencias, la senaduría, las diputaciones. Entre más cristianos hayan, entonces va a haber más libertad para predicar el evangelio, y aparentemente es algo bueno. Pero, hermanos, porque lo que pretenden, hermanos, es que se implante el reino del Señor, pero de esa manera no es. Si no, hermanos, el Señor lo hubiera implantado. Cuando el Señor dijo,
mi reino no es de este mundo. El reino que traje ahora no es un reino literal, es un reino espiritual. Por eso dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo también en la tierra. ¿Pero dónde? En el corazón de los seres humanos. Entonces estas son sectas, hermanos, que de alguna manera nosotros tenemos que conocer. Por eso aquí se encuentran, pues, y son productos de la carnalidad, de un pensamiento humano. Hermanos, están basadas en un sentir carnal. No tienen una base bíblica, un fundamento fuerte en la palabra del Señor, aun cuando hayan citas bíblicas que aparentemente, hermanos, avalan el pensamiento de ellos. Así que, mis amados hermanos, yo les invito pues para que el día de mañana, con la ayuda del Señor, podamos estar una vez más aquí y podamos continuar, hermanos, con este tema de las herejías. Vamos a estar hablando con el favor del Señor el día de mañana. Ahorita les digo, vamos a estar hablando con la ayuda del Señor, hermanos, acerca de, a ver si lo tengo, sí, acá lo tengo. Vamos a estar hablando de las herejías que son producto, hermanos, de espíritus y de demonios. De eso vamos a estar hablando el día de mañana con la ayuda del Señor, y vamos a estar hablando también, hermanos, acerca de las consecuencias de la herejía, el propósito de la herejía. Vamos a estar hablando también, amados hermanos, de cómo es que involuciona a alguien hasta llegar a ser hereje. ¿Cuál es el proceso de una persona para que vuelva a ser restaurado habiendo caído en la herejía? Bueno, oramos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Y te ruego, Dios mío, que nos bendigas de una manera poderosa y especial, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ministre, Señor, y que haga resplandecer su rostro sobre nosotros y podamos recibir revelación, sabiduría de parte tuya. En el nombre poderoso de Jesucristo, muchas gracias. Amén. Bien, amados hermanos, pues que el Señor me los bendiga y me los guarde. Vamos a mañana a partir de las 8 de la noche estaremos aquí, hermanos, con ustedes. Que el Señor los guarde.